Esta semana, en la asignatura de Lengua y Literatura, la semana 23, la clase de hoy lunes 7 de septiembre, tenemos como objetivo analizar críticamente géneros discursivos, profundizando en el posicionamiento del enunciador en un discurso presente en una comunidad digital. Para ello, ¿cierto? Debemos comenzar, esto lo vamos a hacer en la clase vía Skype, acerca de lo que son las noticias falsas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué apreciación tienen acerca de esta información? Y como les decía, vamos a profundizar y vamos a hacer esta lluvia de ideas en torno a este concepto en la clase vía Skype. Para comenzar, debemos iniciar nombrando las 22 técnicas de lectura crítica propuesta por Daniel Cassani. Él tiene 22 lineamientos, ¿cierto? Un pauteo de cómo analizar una lectura crítica. Y lo primero que encontramos es identificar el propósito, es decir, qué quiere decir el autor y qué desea cambiar. El segundo paso es descubrir las conexiones, dónde y cuándo se sitúa el texto, a quién se refiere. El punto 3, retratar al autor. ¿Qué sabes del autor? ¿Cómo se valora en mi comunidad? ¿Por qué escribe? El cuarto punto, descubrir el idiolecto del autor, es decir, cómo habla, cómo escribe. ¿Cómo utiliza la escritura? ¿Hay alguna variedad geográfica, social o generacional presente dentro de su forma de manifestarse? ¿Hay rastros de algún registro lingüístico? ¿Hay algún tic o muletilla en la escritura del autor? Todo esto debemos irlo descubriendo y analizándolo en lo que es el discurso que él está planteando. El quinto punto, rastrear la subjetividad del autor. ¿Qué se puede inferir del discurso? ¿Qué nos dice de sí mismo el autor? 6. Detectar el posicionamiento. ¿El autor es sexista en el discurso que está dando? ¿Hay rasgos de xenofobias? ¿Hay rasgos de etnocentrismo? ¿Es respetuoso de todas las entidades? ¿Qué palabra ha elegido para enfrentarse a las controversias? ¿Cuáles son los estereotipos culturales que maneja? ¿Qué aspectos religiosos, políticos, educativos, sociales y culturales presupone que todos tenemos o compartimos? 7. Descubre lo oculto, aquello cierto que no está textual en el texto, pero que nosotros podemos inferir. El 8. Dibujar el mapa sociocultural, que expone el texto acerca del tema que trata y que oculta del tema. Dentro, cierto, de este lineamiento tenemos la segunda gran clasificación, que parte en el punto 9, que es el analizar el género discursivo como tal. Y el punto 9 significa, ¿cierto?, identificar el género, qué tipo de texto se está leyendo, el autor utiliza los recursos convencionales o criterios de dicho género, sigue una tradición establecida. Algunos, ¿cierto?, de los criterios para determinar el género son denominación, el ámbito, en qué circunstancias se utiliza, la función para qué sirve, cuáles normas o tradiciones determinan, la autoría, quién escribe, cómo se presenta, la audiencia, a quién se dirige el texto, es un individuo o un grupo determinado, el contenido, cómo se ha elaborado y se representa el conocimiento, la estructura y el estilo, las citas y la polifonía, la multitud de voces dentro de este texto. Pide prestada quizás la voz de alguien más, las citas dentro de esto, las referencias a otros textos son implícitas o explícitas, las citas son extensas. ¿Cómo se presentan estas citas? En el texto no se presentan citas. ¿Cómo se presenta el acuerdo y el desacuerdo? Todo esto hay que tenerlo en cuenta. El punto 10, enumerar a los contrincantes. Determinar, ¿cierto?, contra quién escribe el autor, qué personas se oponen a sus deseos o pensamientos, qué grupos o personas coinciden con el autor. El punto 11, hacer un listado de voces, las citas. ¿Cuáles son las citas literales, las citas indirectas o las encubiertas? Todo esto debemos determinarlo. Punto 12, analizar las voces, las citas incorporadas. ¿Cómo se reproduce lo dicho por otras personas de manera directa, indirecta o mixta? ¿Es algo textual, es un parafraseo o es la mezcla de ambos? ¿Se usa la ironía, el sarcasmo dentro de estas voces, de esta multiplicidad de voces, de las citas que se están empleando? El punto 13, leer los nombres propios. ¿Cómo se denominan los protagonistas? ¿Qué lugares y épocas se mencionan?
El punto 14, verificar la solidez y la fuerza del discurso. ¿De qué tipo son los razonamientos? ¿Lógicos o son emocionales? ¿El autor apela a los sentimientos o más bien lo hace a la argumentación? ¿Los ejemplos son pertinentes? ¿Los datos son claros, actualizados, pertinentes y tienen una fuente identificable? El punto 15, hallar las palabras disfrazadas. ¿Hay algún vocablo particular? ¿Alguna palabra adquiere un significado diferente al usual? ¿Hay metáforas, comparaciones, sentidos figurados? ¿Cómo se utiliza el lenguaje? El punto 16, analizar la jerarquía informativa. ¿Cuáles son los datos destacados y cuáles se presentan como detalles? ¿Cuáles son los datos indiscutibles y los matizados? ¿Cuáles son los datos centrales y cuáles son los datos marginales? El tercer gran grupo es predecir las interpretaciones. El 17.17, definir los propios propósitos. ¿Qué buscas en el texto como propio lector? ¿Qué estás buscando? ¿Para qué estás leyendo este texto? ¿Qué esperas encontrar en él? ¿Encontraste lo que buscabas? El punto 18, analizar la sombra del lector. ¿Qué datos se expone? Porque el autor ha decidido que el lector no sabe y que deben explicársele. ¿Qué datos ciertos están quedando de manifiesto dentro de este texto? ¿A quién se dirige el texto? ¿Cuál es el perfil del destinatario del texto? ¿Por qué se dirige a este tipo de lector y no a otro? ¿Qué presupone que el lector sabe o no sabe? ¿Cuáles son, el punto 19, cierto, los acuerdos y desacuerdos? El punto 20, analizar las posibles lecturas que otros hagan del texto. ¿Cómo van a leer el texto? Recuerden que no todas las interpretaciones son iguales. Va a depender de nuestros conocimientos, de nuestras ideologías, de nuestra cultura, de nuestro dominio del lenguaje. Y ustedes deben proyectarse, ¿cierto? Y tratar de identificar la mayor cantidad de lecturas posibles de un mismo texto. El punto 21, identificar partes más controvertidas dentro del texto. ¿Cuáles son las partes más controvertidas? ¿Qué efectos causan en su conjunto? Y el punto número 22, meditar las reacciones frente al texto. ¿Qué se hará con el texto? Vamos a leer una columna de opinión y para comenzar, ¿cierto? Necesitamos contextualizar lo que es la situación de enunciación. Recordemos que todo texto, todo discurso es emitido en una situación comunicativa donde hay un emisor, un mensaje, un canal, un código, un contexto, en fin. Todo lo que es el esquema de la comunicación de Jacobson. En, este, en esta contextualización tenemos que el enunciador o el emisor es Tomás Pérez Acle, biólogo computacional, investigador de la Fundación Ciencia y Vida y profesor del Centro Interdisciplinario de Neurociencias de Valparaíso, que pertenece, cierto, a la Universidad de Valparaíso. ¿Quiénes son los receptores? El receptor ideal no lo tenemos, cierto, pero los receptores reales son los lectores de el diario. La tercera, temas que se abordará las noticias falsas en la era digital. ¿En qué contexto se presenta? En la columna de opinión, ¿cierto? Enviada al diario electrónico. La tercera, y aquí tenemos el link, que además tenemos la fecha en que fue publicada esta columna de opinión. Comenzamos con la lectura. Columna de opinión, La ira, el miedo y las fake news por Tomás Pérez Acle, biólogo computacional, investigador de Fundación Ciencia y Vida y profesor del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, que pertenece a la Universidad de Valparaíso. Miente. Miente que algo queda, dice un viejo refrán que es tan antiguo como la mentira misma, utilizado a lo largo de los años por variopintos personajes históricos como el faraón Ramsés, Alejandro Magno y Voltaire. Hace referencia a una técnica propagandística que busca establecer como cierta una propuesta falsa. El mismo Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, acuñó su propia versión indicando que si se dice una mentira suficientemente grande y se repite continuamente, la gente comenzará a creerla. Pese a la derrota nazi, la idea de la mentira sistemática como estrategia de propaganda subsistió. Hoy la podemos reconocer en el periodismo amarillista y en las políticas de posverdad. En ambos casos, el objetivo es el mismo, desinformar o engañar a las personas de forma deliberada, apelando no a los argumentos, sino a las emociones. Si bien es un fenómeno de larga data,
el reinado de las redes sociales ha creado un terreno fértil para las noticias falsas o fake news. Mientras que para producir una noticia falsa a través de los medios tradicionales se requiere de la acción concentrada, desde fotógrafos hasta editores, para hacerlo en las redes sociales solo hace falta un teléfono inteligente y una conexión a Internet. Hoy, más del 66% de las personas del mundo posee un dispositivo móvil con conexión a Internet. Por ende, producir noticias, sean estas falsas o no, es tan habitual que muchos cazanoticias reportan directo desde sus dispositivos móviles. Esta hiperconexión ha creado un fenómeno nuevo donde nuestra vida digital está compuesta mayoritariamente de quienes piensan como nosotros, creando la llamada cámara de eco digital, término propuesto por Thornberg, ¿cierto?, en Los One, que apareció en 2018. Más aún, a pesar de nuestra conexión continua, cuando buscamos información en la red, tendemos a buscar solo aquello que confirme nuestras creencias, guiados por sesgos de confirmación. Tenemos, cierto, también una cita que ha sido extraída de Waldrop. Este comportamiento se extrema en el caso de los más jóvenes, para quienes, querámoslo o no, la vida digital cobra tanta o más relevancia que la física. Esta es la vía de expresión, comunicación y entretención preferida, siendo además la fuente fundamental de información. De este modo, las redes sociales crean el escenario ideal para la dispersión de fake news, mutando y reproduciéndose de forma vertiginosa. ¿Cuánto más rápido se mueve una fake news respecto a una noticia verdadera? Un trabajo reciente publicado en la revista Ciencias estudió la dispersión de aproximadamente 126.000 fake news en Estados Unidos entre 2006 y 2017 a través de redes sociales. La conclusión fue lapidaria. Mientras que una noticia verdadera llega en promedio a 1.000 personas, una fake news llega fácilmente a 100.000 y lo hace en un tiempo menor. Este comportamiento, concluyen los investigadores, se debe a que las fake news explotan la sorpresa, basándose en las emociones, principalmente la ira y el miedo. Al ser tocados emocionalmente por una fake news, necesitamos hacer algo y creemos que al compartirla, nos hacemos parte de la solución. Es así como, al moverse, estas lo hacen resonando en nuestra cámara de eco, remarcando su veracidad. Si todo el mundo lo dice, debe ser verdad. En las pocas ocasiones en que tratamos de validar una noticia, buscamos fuentes externas, que muchas veces pertenecen a nuestras cámaras de eco, o peor aún, son fuentes seleccionadas por nuestro sesgo de confirmación. Estas características convierten a las fake news en un fenómeno de comunicación que puede influenciar nuestra vida de manera brutal. Ejemplo de esto son los movimientos antivacunas o el terraplanismo. Por un lado, negando toda la evidencia científica, las fake news han promovido que las vacunas causan condiciones como el autismo. Por el otro, se argumenta que una conspiración mundial nos ha convencido de que la Tierra es redonda. Lamentablemente, desde que comenzó el estallido social, las fake news se han apoderado de nuestras redes sociales y los han hecho apelando a la ira y al miedo como armas fundamentales. Así, amplifican la exaltación de nuestra sociedad, nutriéndose de la indignación provocada por la falta de visión política y la violencia impune. En este escenario, nadie gana. Si queremos lograr el tan anhelado nuevo pacto social que proyecta a Chile un desarrollo justo, hay que reconocer y descartar las fake news. Para esto es fundamental resistir la tentación de viralizar todo lo que nos llega, particularmente aquello que nos cause emociones profundas. Debemos aplicar pensamiento crítico, luchando contra nuestro sesgo de confirmación para salir de nuestras cámaras de eco y así buscar fuentes externas que nos entreguen una mirada amplia. Así daremos un pequeño pero necesario paso para abrir el camino conducente al diálogo. Un diálogo que permita corregir las injusticias que nos llevaron a la actual crisis social, sentando las bases para un nuevo Chile, el Chile de todos. Ahora, de acuerdo a lo que acabamos de leer,
necesitamos determinar el posicionamiento cierto del emisor, es decir, el propósito del emisor. Ustedes, de acuerdo a la lectura que hemos realizado, deben identificar, ¿cierto?, qué desea lograr el emisor por medio del texto. ¿Es evidente su propósito para los lectores o se debe inferir? ¿Qué palabras o elementos del texto, marcas textuales, permiten reconocer este elemento, perdón? Ahora, en cuanto a lo que es la verbalización, ¿cierto?, del pensamiento. ¿El autor es sexista? No, ¿cierto? Habla en general de persona y no, perdón, habla en general de persona y del Chile de todos. ¿Hay sesgos de xenofobia? No, pero nombra el régimen nazi y cita Goebbels, ministro de propaganda de Hitler. ¿Hay rasgos etnocentristas? ¿Ustedes qué creen? No, ¿cierto? ¿Es respetuoso de todas las entidades? Habla de periodismo amarillista. Cita como ejemplo de agrupaciones que influencian nuestra vida de manera brutal, a los movimientos antivacunas y al terraplanismo. Además, ¿qué palabra ha elegido para enfrentar a las controversias? Solo en este párrafo seleccionamos, cierto, lamentablemente, desde que comenzó el estallido social, las fake news se han apoderado de nuestras redes sociales y lo han hecho apelando a la ira, al miedo como armas fundamentales. Así, amplifican la exaltación de nuestra sociedad, nutriéndose de la indignación provocada por la falta de visión política y la violencia impune. Ha utilizado, ciertos conceptos para hacer notar la posición que él quiere plasmar. ¿Cuáles son los estereotipos culturales que él maneja? El personaje histórico, poderoso y manipulador, ¿cierto? Por ejemplo, cuando señala utilizado a lo largo de los años por variopintos personajes históricos como el faraón Ramsés, Alejandro Magno y Voltaire, y luego Goebbels y Hitler. Y sigue nombrando, ¿cierto?, estos personajes que tienen un gran eco en nuestra historia. Además, cierto, hace hincapié en lo que son los cazanoticias, jóvenes dependientes de la vida digital que reportan en directo desde sus dispositivos móviles. ¿Qué aspectos religiosos, políticos, educativos, sociales y culturales presuponen que todos tenemos o compartimos? Supone, cierto, que todos los chilenos queremos resolver, corregir las injusticias por miedo del diálogo y cambiar el país. Y señala, cierto textual, así daremos un pequeño pero necesario paso para abrir el camino conducente al diálogo, un diálogo que permita corregir las injusticias que nos llevaron a la actual crisis social, sentando las bases para un nuevo Chile, el Chile de todos. Ahora, ustedes, cierto, y en base al mismo texto, las intenciones implícitas o explícitas del emisor es lo que debemos identificar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante preguntas orientadoras. ¿Qué desea lograr el emisor por medio del texto? ¿Es evidente su propósito para los lectores o debe inferirlo? ¿Y qué palabras o elementos del texto, marcas textuales, permiten reconocer este elemento? Nosotros, un par de diapositivas atrás, ya habíamos resolvido, cierto, estas dudas. Ustedes las pensaron, le dieron respuesta, ¿cierto? Y recuerden que en la clase vía Skype vamos a conversar esto. El siguiente aspecto es el tratamiento del tema por el enunciador y la veracidad de la información. ¿Cuáles van a ser las preguntas orientadoras? ¿Cómo es la posición del emisor respecto del tema? ¿Se nota que lo conoce o se nota que no lo conoce? ¿Se interesa por este tema? La información presentada por el emisor, los datos, nombre, autoridades, ¿es comprobable? ¿Está respaldada esta información o es algo que ha dicho sin ninguna validez? Y la tercera pregunta, ¿qué palabras o elementos del texto, marcas textuales, permiten reconocer esto que acabamos de señalar? El siguiente aspecto es presentación de ideologías, creencias y puntos de vista. ¿De dónde provienen las ideas del emisor? ¿En qué cree? ¿Qué piensa? ¿Cuál es su opinión respecto del tema? ¿Estas respuestas son evidentes o el emisor debe inferirlas? ¿Qué palabras o elementos del texto, marcas textuales, permiten, cierto, reconocer este elemento?
Y lo último es el posicionamiento del emisor frente a la audiencia. ¿Cómo se sitúa el emisor con respecto a la audiencia? ¿Desde una postura superior? ¿Desde la igualdad? ¿Desde la inferioridad? ¿O desde el desconocimiento? ¿De dónde proviene la jerarquía del emisor respecto a su audiencia? ¿Es un experto en el tema? ¿Es una persona moralmente superior? ¿Es un representante de la audiencia? ¿Qué palabras o elementos del texto, marcas textuales, permiten reconocer este elemento? Si ustedes se dan cuenta, tenemos 4 lineamientos, 4 aspectos, ¿cierto? Y debemos buscar para estos 4 aspectos marcas textuales que nos permitan sostener las respuestas que vamos a dar. Lo último es el desafío de la semana y continuamos con percepción. Debemos unir cada uno de los enunciados que tenemos al costado izquierdo con las figuras del costado derecho. El primero señala, hay un círculo rojo dentro del cuadrado y uno azul encima. ¿A cuál de las imágenes corresponde? Hay 2 círculos rojos y uno azul encima del cuadro. Hay 2 círculos azules y uno rojo debajo del cuadro. Hay un círculo grande azul dentro del cuadro y uno rojo fuera. Hay un círculo azul dentro del cuadro y uno rojo encima. Solo debemos leer, ¿cierto? Y ubicar las imágenes de acuerdo a lo que está expresando. Y lo último, no se olviden de el horario de clases, que es de 10:05 a 10:35 para que participen de la clase y vayamos resolviendo todas estas interrogantes en conjunto para aliviar también el trabajo de ustedes. Y así ya más o menos tienen una idea acerca de lo que se espere que respondan y las respuestas más o menos ya resueltas, para que después solo tengan que transcribir, ¿cierto? Y enviar la actividad a MySchool. Nos vemos entonces a las 10:05, que estén bien.